¿Cuántos trajeron la Biblia? Diga gloria a Dios. ¿Hay alguien que acá no tiene Biblia? ¿Todos tenemos Biblia? Entonces alza en tus manos la palabra de Dios. ¡Qué bendición! ¿Cuántos tienen orgullo de cargar esta Biblia? En estas hojas está revelada toda la vida de la humanidad. No solo el pasado, sino que el futuro. Que para algunos que no hacen caso a ella será de destrucción y sufrimiento, pero para nosotros que será de gozo eterno con nuestro Señor. En esta palabra está registrado todo esto. ¿Quién vive? Quiero que abras tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 38 y 39. ¿Cuántos de verdad están felices porque Dios te ha dado la oportunidad de estar en su presencia? Aleluya. Mientras estás buscando, reflexione y reconozca que a pesar del esfuerzo que hiciste, yo sé que hay personas que tuvieron un largo día de mucho trabajo, ¿no? Hermanas que cocinaron, limpiaron, lavaron el baño, hicieron de todo, cuidaron a los niños, cuidaron al esposo. Y aún así han venido a la casa de Dios. Personas que han despertado quizás a las 5 de la mañana y fue a trabajar y tuvieron un día cansador. Pero después de este día cansador y después de realizar todas estas tareas, aún tiene el placer de estar en la casa de Dios. Yo les felicito por esto. Pero a pesar del esfuerzo que hiciste para estar en este lugar, si tú y yo estamos acá es porque el Señor hasta hoy nos ha sostenido. Es porque el Señor hasta hoy con su misericordia ha estado pendiente de nosotros. No somos merecedores, pero vivimos bajo una cobertura llamada gracia. Y esta gracia está sobre nosotros. Por eso acá estamos. ¿Encontraste Hechos capítulo 5 versículo 38? Dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué pasa? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Diga conmigo, esta obra, repita así nomás, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. En otras palabras, di conmigo, mas si es de Dios, prevalecerá, permanecerá. Amén. Toma tu asiento, por favor. Esto no por obligación, sino que porque nace en nuestros corazones el aplaudir, el glorificar al Señor con mucha alegría. Y a su nombre. Estamos delante de un episodio conocido por todos nosotros, que cuando el Espíritu Santo vino y llenó la iglesia primitiva, o el proyecto de iglesia que se estaba firmando, se estaba forjando la iglesia de Cristo en este entonces, llega un momento en que, llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan aún así tienen el deseo de orar y van al templo a la hora de la oración. Y sabemos que allí estaba un hombre cojo y no tenía el derecho de entrar en el templo porque era cojo. Pero Pedro y Juan lo miraron y el hombre pidió una limosna, como sabemos. Y de pronto Pedro dijo, no tenemos plata ni oro. Y creo que el hombre se enoja un poquito. Entonces, ¿para qué me llama la atención si no me vas a dar nada? Y dijo, no, lo que tenemos te damos, que en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y así fue, el hombre caminó. Y esto despertó la atención de la ciudad, a tal punto que la gente reverenciaba a los discípulos, que en este entonces eran apóstoles. Y de pronto ellos rasgaron su ropa, se arrodillaban y decían, ¿por qué nos miran a nosotros como que si nosotros hubiéramos sanado a este hombre? No fuimos nosotros, sino que Jesucristo, y a su nombre. Y de pronto la persecución fue tan grande
que ellos fueron llevados a la presencia de los principales sacerdotes, de la gente poderosa desde entonces. Y como sabemos, Gamaliel era un hombre lleno de sabiduría, el hombre que discipuló a Pablo, el hombre que instruyó. Imagínense, Pablo era un hombre lleno de sabiduría. Imagínate el profesor de Pablo, era un hombre muy, pero muy conocedor. Y de pronto él se dio cuenta que el evangelio que estaba siendo predicado no era como los demás que había sucedido, porque había un hombre llamado Teudas que se había levantado y había reunido mucha gente, pero lo mataron, y aquellos que seguían a este tal Teudas se dispersaron a todos. Después vino otro y se levantó, y mucho pueblo estuvo con él, pero lo mataron también. La cosa se frenó. Pero vino Jesucristo, murió, y el Señor resucitó, y por más que los incrédulos no le habían visto, la obra siguió en marcha. Los discípulos no se callaron a pesar de que los amenazaban. Ellos seguían predicando. Y de pronto Gamaliel se dio cuenta: no, esto no es cosa de hombre. Seamos sobrios, seamos inteligentes, no luchemos contra lo que es de Dios. Entonces él saca, aleluya, a Pedro y a Juan de esta reunión y habla y aconseja a los principales diciendo: lo que hemos leído, mejor que nosotros nos apartemos de estos hombres y que dejemos que ellos se vayan. ¿Por qué? Porque si este consejo, o si esta obra que ellos están llevando a cabo es de los hombres, que pasa, desvanece. Pero si es de Dios, por más que intente, no van a poder destruir. ¿Sabe por qué yo y usted, después de largos años, aún estamos en la presencia de Dios? ¿Sabe por qué esta iglesia aún permanece de pie a pesar de las acusaciones, a pesar de, aleluya, de las mentiras que han inventado, a pesar de la injusticia que ha sucedido? ¿Sabe por qué la iglesia prevalece? Porque esto no es obra del fruto del corazón o de la mente del hombre, esto es obra de Dios. Y cuando es obra de Dios, por más que el enemigo se levante, por más que el enemigo quiera, no puede destruirla. Por más que el enemigo persiga, por más que el enemigo mate a los miembros, por más que el enemigo haga injusticia, la iglesia permanece porque es obra de Dios. Y a su nombre, diga conmigo: pertenezco a la obra de Dios. El hombre dijo: mire, ya he visto muchas personas se levantaren, pero luego desvanecen. Pero estos hombres es diferente. Había autoridad, había amor. Y a su nombre. Y yo quiero que mantenga tu vida abierta, porque vamos a leer mayormente en Hechos de los Apóstoles, pero vamos ahora a Mateo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo capítulo 16. Versículo 18. Quiero darte algunos puntos para que reconozcamos que no somos, aleluya, obra del hombre, sino que obra de Dios. Y vamos a ver qué hizo con que la iglesia primitiva, se mantuviera a tal punto que este evangelio llegara de generación en generación hasta nosotros en nuestros días actuales. Porque si esta iglesia se mantuvo, había características en ella que la hacía, aleluya, obra de Dios. Y si nosotros también queremos y debemos ser obra de Dios, tenemos que tener las mismas características de ellos. ¿Quién vive? Encontraste San Mateo 16, 18. Es conocido, ¿verdad? Jesucristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Mire lo que Jesucristo dijo: mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. O sea que la iglesia prevalece contra las puertas del Hades. En primer lugar, para que una iglesia permanezca a pesar de lo que pase, a pesar de lo que venga, a pesar de la persecución y de todo lo que pase, diga conmigo: la iglesia tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué es esto, pastor? Es tener Cristo en el centro de todo. Infelizmente he visto personas subir en el altar y estar 1 o hasta 2 horas y hablan de todo menos de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que seamos cristianos
y no hablemos de Cristo? ¿Cómo puede ser que seamos cristianos y prediquemos 1 o 2 horas diciendo reciba y te va a dar y vas a conquistar, y no mencionemos y no hablemos del que dio la vida por nosotros? La iglesia primitiva era una iglesia cristocéntrica. Pase lo que pase, ellos seguían predicando a Cristo. Mucha gente se para en los altares defendiendo letreros de iglesia, o defendiendo, exponiendo a sí misma sus características, y como que si Cristo quedara a un lado, como que lo que Cristo hizo no tiene importancia, mejor lo que yo hago por ustedes. La iglesia primitiva era una iglesia cristocéntrica porque estaba fundada sobre ¿quién? Cristo, y a su nombre. Y nuestro fundamento, el cimiento, aleluya, que mantiene la iglesia de pie, tiene que ser Cristo. Te pregunto, ¿es Cristo el fundamento que tú estás afirmado en Él? Que tú estás, aleluya, edificado sobre Él. Mire lo que dice la Biblia. Vayamos a Corintios, por favor. ¿Quién vive? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. La Biblia dice lo siguiente, Primera de Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué Gamaliel afirmó, mire, mejor que no luchemos contra esta gente? Porque Gamaliel sabía como estudioso que Cristo era así del linaje de David, y que él, aleluya, en él se cumplió todas las profecías que Isaías había dicho desde hace mucho tiempo. Y Gamaliel, con su conocimiento y por ser un hombre que estudiaba, se dio cuenta, no, el que murió resucitó y él es el Hijo de Dios. Y esta iglesia que él pensó, por más que nosotros intentemos, no vamos a poder destruirla, porque es obra de Dios. Mi hermano, mi hermana, cuando el enemigo se levanta en contra tuyo, no se desespere, simplemente diga, yo hago parte de la obra de Dios, y lo que es obra de Dios permanece, y lo que es obra de Dios prevalece. No me voy a mover, no me voy, aleluya, a amedrentar, no me voy, aleluya, a ser cobarde. Yo seguiré adelante porque soy obra de Dios, soy parte de la iglesia de Cristo, y Cristo es el fundamento en que estoy edificado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? La cuestión es, ¿en qué estamos nosotros fundados y edificados como iglesia? ¿Somos de verdad la iglesia de Cristo? Vayamos por favor, aleluya, a San Lucas, capítulo 6. ¿Quién vive? Mientras estás buscando San Lucas 6, 40, aleluya, y 7, te hablo esto. Nuestra fe, no estoy acá incentivando a nadie a dudar de lo que el Espíritu Santo hable. Por favor, el Espíritu Santo habla. Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que ¿quién? El Espíritu dice. El Espíritu Santo revela, por supuesto que sí, está en la Biblia. El Espíritu Santo había revelado, aleluya, a Simeón, no sé cómo está la traducción, está en San Lucas 2, que él no probaría la muerte si antes ve la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo, del Mesías. El Espíritu Santo revela y cumple, claro que sí. Pero tenemos nosotros que estar fundados en Cristo. Estos días, hablé esto por la tarde, no pude predicar, pero hice la oración final a la tarde. Una persona me llama y me dice, pastor, estoy desesperada, y se pone a llorar. ¿Qué pasa? El tema es que hace no sé cuánto tiempo que me han pasado revelaciones. Yo tengo una agenda llena de revelaciones para que no me olvide. Y cuando yo empiezo a leer las revelaciones, pastor, sucedió completamente al revés de lo que pasó. Yo le dije, hermana, pero la Biblia dice esto, el otro. No, pastor, pero acá están las revelaciones. O sea, como que lo que dijo el hombre es más importante que la palabra de Dios. Y a su nombre. Hace poco hablé con una persona también, y la persona se quejaba, no sé, qué. Yo dije, hermanos, pero la Biblia dice, pastor, usted me viene con la palabra, pero la realidad es otra. ¿Usted cree en esto? Y Jesucristo habló algo muy, pero muy fuerte a estas personas.
Está en San Lucas 6:47, dice: todo aquel que viene a mí y que oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, ¿qué hizo? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre. Se ve que para estar fundado sobre Cristo no es así nomás. Hay que cavar y que ahondar. Hay que profundizar. Hay personas que predican la palabra de Dios hace 50 años y siempre predica el ciego Bartimeo. No están cavando, no están ahondando, están en lo superficial. Siempre predica que Jesús te va a dar esto, Jesús te va a dar aquello. Son personas que están firmados sobre la arena. Son personas que a pesar de que oyen la palabra de Dios, no están creyendo a ella, sino que prefieren creer a una persona que dijo que le va a suceder esto y el otro, y hay una agendita de la revelación. ¿Será si nosotros estamos de verdad fundados en Cristo? Porque si no estamos nosotros fundados en Él, no somos iglesia de Él. Porque Él dijo: sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si estamos creyendo más a lo que dice a los hombres y no a lo que dice la palabra, significa decir que nosotros no estamos en lo profundo, sino que en lo superficial. Y cuando esto sucede, no prevalece, porque cuando viene el viento, la lluvia con ímpetu, dice la Biblia, grande es la ruina, grande es la caída. Hermanos, la iglesia primitiva se mantuvieron de pie porque ellos estaban fundados en Cristo. Pasaba lo que pasaba, decían lo que decía, perseguía como perseguía, y ellos decían: no, seguimos creyendo a Cristo y punto. Pero te vamos a matar, te estamos amenazando, han sido azotados. No importa, yo sigo creyendo al que me salvó. Para que nosotros permanezcamos, para que Satanás no pueda destruir la iglesia de Dios, tenemos que estar fundado en ¿quién? ¿Fundado en quién? En Cristo y a su nombre. Son características de una iglesia que por más que el diablo intente, no la puede destruir. ¿Cuántas personas se han desanimado? ¿Cuántas personas han flaqueado simplemente porque, aleluya, estaban apoyados en otro ser humano, en un pastor, en una persona de referencia, una persona que era considerada santa? Esta persona flaqueó y cayó, y con él cayeron muchos. ¿Conoce a estas personas? Si tal persona pecó, entonces yo no voy más. Tal persona no está más, entonces yo no voy más. Sobre esta iglesia que no está edificada sobre el fundamento llamado Cristo, sí, Satanás puede destruir, sí, Satanás puede anular, sí, Satanás puede hacer con que esta iglesia venga a desvanecer. Pero aquellos que están fundados sobre Cristo vendrán vientos, por supuesto, y estamos, aleluya, sufriendo, aleluya, el viento que está soplando fuertemente. Pero si estamos fundados en Cristo, soplarán vientos, vendrán ríos, pero estaremos de pie, porque la iglesia que está edificada sobre Cristo, que tiene el fundamento llamado Cristo, vendrán persecución, vendrán lo que venga, estaremos firmes de pie en su santa presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? La iglesia primitiva pudo soportar, y por más que los principales sacerdotes, y por más que muchos, aleluya, estaban intentando frenar esta obra, no pudieron. ¿Sabe por qué? Diga conmigo: porque era una iglesia de oración. Cuando ellos se reunían, no eran para otra cosa, es para buscar a Dios. Esto está en la Biblia, en Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Está la prueba de una iglesia que ora. ¿Encontraste? Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruegos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Saltemos ahora a Hechos capítulo 12, versículo 5. Aleluya. La iglesia primitiva era una iglesia que por más que la persiguieran no podían destruir, porque era una iglesia firme
en la oración. Así que Pedro estaba, aleluya, Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una iglesia que estaba pendiente de lo que el otro estaba pasando y se reunía no para juzgar, y se reunía no para condenar, sino que para interceder por esta persona. Pero infelizmente hemos visto una realidad muy diferente en nuestros días. Esta persona está presa, bueno, con razón, es un malhechor. Tal persona está en esa situación, es porque está en pecado. Me dolió el corazón cuando una persona se me acerca y me dice, pastor, me están diciendo que estoy pasando lo que estoy pasando por mis muchos pecados. Señores, si fuera por nuestros pecados, si el Señor fuera a dar el pago de nuestros pecados, ¿sabe cómo estaríamos ahora? Muertos. No estoy respaldando el pecado de nadie, pero cuando nosotros nos enteremos, cuando conozcamos el sufrimiento, el padecimiento de alguien, la iglesia primitiva no se reunía, aleluya, para mal, sino que para bien. ¿Está Pedro preso? ¿Está nuestro líder, aleluya, encarcelado? No nos vamos a dispersar como iglesia, no vamos cada uno para nuestro lado. Está Pedro preso, pero está Cristo con nosotros. Nos reunamos y hablemos con Él. Amén. Es necesario que la iglesia mantenga la unidad en la oración. Cuando nos reunamos, me acuerdo lo que dijo Pablo, aleluya, a los Corintios: cuando ustedes se reúnen para mal. ¿Se acuerdan de los abusos de la Santa Cena? Unos venían antes, aleluya, traían mucha comida y tomaban vino y quedaban borrachos, comían de todo, y llegaban otros después, aleluya, sin nada, sin comida, y quedaban avergonzados porque no participaban de la Santa Cena. Había desorden. Y Pablo dijo: yo no alabo a ustedes por estas reuniones, porque se reúnen para mal y no para bien. Pero la iglesia primitiva, cuando se reunía, era con un propósito: buscar a la presencia de Dios. Solamente la iglesia que está unida en oración es la iglesia que el enemigo no puede frenarla. Dijo Gamaliel en su experiencia, en su conocimiento y en su visión que el mismo Dios abrió: mire, si es de hombre, fácilmente se termina, pero si es de Dios, esto permanece. Y esta palabra no es simplemente para dejarte mal en ninguna manera. El Espíritu Santo de Dios te está alentando y te está diciendo: por más que otros digan que tú no eres de Dios, si tú estás en este lugar es señal de que tú eres de Dios, porque no has fracasado, porque el mismo Dios te está sosteniendo, el mismo Dios te está ayudando, dice el Señor. Si estás acá porque eres parte de mi pueblo, si estás acá porque eres parte de mi iglesia. ¿Quién vive? ¿Vio a su nombre? Había algo que muchos versículos repiten mucho en Hechos, y es una característica muy clara y muy marcante de la iglesia primitiva. Diga conmigo: era una iglesia unánime. Hechos capítulo 1, versículo 14 hemos leído, y dice ahí también que ellos estaban ¿qué? Unánimes. Todos ellos perseveraban ¿qué? Unánimes. Único propósito es su nombre, única visión: llevar a cabo la tarea que Jesucristo les había encomendado. Es necesario que estemos unánimes, porque Satanás no duerme y no descansa. Estos días oraba y hablaba: Señor, tenga misericordia, las señales nos están avisando, Cristo viene. Solo falta los ríos gritaren: ¿qué pasa con ustedes? Jesús está volviendo. Solo falta la naturaleza gritar con nosotros y retarnos diciendo: ¿por qué están dormidos si Cristo está a las puertas? Y Satanás, su batalla es directamente con la iglesia de Cristo. Porque si hay una iglesia estancada, si hay una iglesia dividida, el evangelio no puede prosperar. Cuando yo digo prosperar, es avanzar. ¿Eso qué significa? La palabra prosperar significa tener éxito en lo que emprendas, sea lo que sea. Para que nosotros vengamos a prevalecer, es necesario que estemos siempre
unánimes. Y a su nombre. Hechos capítulo 2, versículo 1, también la Biblia repite esto, la unidad de los creyentes. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. No es que había división. No es que había este grupito, yo solo siento al lado de esta persona y listo. El otro que está del otro lado no lo saludo, no quiero ni mirarlo. No, estaban todos unánimes, juntos. Una vez yo hasta dije, hay personas que solo tienen comunión con una persona, que solo se sienta junto, que en los próximos cultos vamos a hacer la silla musical para que busque un lugar diferente para sentar, para que tenga comunión con otros. La iglesia primitiva estaba unánime, junto. Y Jesucristo dijo, esta es mi iglesia. Este es el perfil de mi iglesia. Y si la iglesia actual no está viviendo como vivió la iglesia primitiva, significa decir que no por mucho tiempo, aleluya, no hay mucho tiempo, sino que en poco tiempo esta iglesia empieza a desvanecer, empieza, aleluya, a flaquear, empieza a debilitarse. Y dice el Señor, yo no he levantado una iglesia para ser fracasada, yo he levantado una iglesia para que anuncie el evangelio y para que las almas se salven. Necesitamos nosotros también tener este mismo perfil, una iglesia que está unánime, una iglesia que está unida, una iglesia que está buscando siempre cumplir lo que el Señor ordena que nosotros hagamos. Y a su nombre. Hechos 2:43 repite esta palabra unánime y es constante porque es algo poderoso. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes que cada día en el templo. Y a su nombre. Todos los días estaban allí buscando. ¿Por qué ellos estaban unidos? Porque Jesucristo ya les había dicho, mire, una casa dividida contra sí mismo será ¿qué? Destruida, será desolada, será asolada por Satanás, será anulada. Y a su nombre. Ellos estaban conscientes de esto. Si nos separamos, nos debilitamos y perdemos la guerra. Pero si nos juntamos, el Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Es el perfil de la iglesia, aleluya, primitiva, y que nosotros también debemos tener este mismo perfil. Hay una palabra que se repite también constantemente, no sé si usted se dio cuenta, y esta es una característica muy evidente que había, aleluya, en la iglesia primitiva. Era una iglesia de mucha perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Y a su nombre. En el mismo Hechos 2:46 la Biblia dice, y perseveraban. ¿Quién vive? Hechos 2:42 también la Biblia repite lo mismo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, aleluya, unos con otros, en el partimiento del pan y en las, mire, características de una iglesia de Cristo. Una iglesia que persevera. ¿Y qué significa la palabra perseverar? Yo he traído acá, según el diccionario de la lengua española, significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y para permanecer, diga conmigo, tengo que esforzarme. No es que permanezco por permanecer, hay que haber un esfuerzo. Y acá hay 4 características de esta perseverancia. La iglesia permanecía o perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Cuando la Biblia está hablando de doctrina de los apóstoles, está hablando de la doctrina ¿de quién? De Cristo. Entienda, la Biblia no está hablando de usos y costumbres, está hablando de la doctrina de Cristo, que Él había enseñado a los discípulos que ahora eran apóstoles. ¿Entiendes esto? La pregunta es, ¿estamos nosotros perseverando en la doctrina de Cristo? ¿O estamos cambiando para facilitar las cosas? ¿O estamos, aleluya, aceptando que el mundo entre dentro de la iglesia? ¿O estamos parecidos al mundo para que el mundo nos acepte? Escuche esto, la iglesia no tiene que ser aceptada por el mundo por ser igual, sino que por ser diferente. Porque si somos iguales, no hay lógica. Si somos creyentes y vivimos y actuamos como ellos,
¿Cómo puede ser esto? La palabra del Señor nos enseña cómo vivir de la manera correcta que el Señor Jesucristo nos ha determinado. La doctrina de Cristo, aleluya, habla de la santidad del cuerpo, de la vestimenta, ¿sí o no? Claro que sí. Que el hombre y la mujer hay que vestirse con pudor, dice la Biblia. La Biblia no habla de lo largo, se dice de la pollera. La Biblia no habla de eso, pero la palabra pudor encierra todo, aleluya, lo que necesitamos saber. Una vez pregunté a una hermana que era costurera, se dice. Yo le dije, hermana, descríbame por favor una ropa sin pudor. Y ella dije, es una ropa transparente, una ropa muy ajustada, es una ropa, aleluya, bastante corta, es algo sin pudor que va a llamar la atención de los demás. Y la Biblia dice que el hombre y la mujer hay que vestirse con pudor, y a su nombre. Y esta doctrina no ha cambiado, señores. Tenemos que perseverar en ella. No es porque a mí me gusta hacer esto. ¿Será si le gusta a Cristo hacer lo que tú estás haciendo? Lo que yo estoy haciendo. Porque la iglesia primitiva ella perseveraba, hacía un esfuerzo. Pero no solo en la doctrina, ellos también perseveraban que en la comunión unos. En otras palabras, ellos hacían un esfuerzo. Quizás había gente que tenía un carácter un poquito ahí difícil de lidiar, pero hacía un esfuerzo. Esta mujer tiene una lengua larga, pero pongan el nombre y la cargo igual. Esta persona quizás cualquier cosa explota, habla fuerte, pero persevero en la comunión con ella. Señores, la iglesia de Cristo tiene su perfil, y si nosotros no estamos en este perfil, significa decir que no estamos siendo la iglesia que Cristo quiere que seamos. Y la palabra de Dios no es para dejarnos mal. Si el Señor nos habla, es porque Él quiere que nosotros entremos en este perfil de iglesia de Cristo. Y cuando estamos en este perfil, estamos agradando al Señor. Y cuando estamos agradando al Señor, los cielos se abren, Satanás se levanta pero cae, viene la lucha, viene la persecución, pero permanecemos de pie. Porque si estamos en el perfil de la iglesia de Cristo, esta iglesia no es destruida, sino que esta iglesia permanece. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ellos permanecían también, diga conmigo, en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Significa también estar pendiente del sufrimiento de mi hermano. Hace poco pasó algo con una persona de la iglesia y me alegré mucho por personas que dijeron, pastor, no tengo mucho, pero lo que tengo ayudaría a esta persona. Personas que dijeron, pastor, no tengo dinero, pero puedo trabajar y voy a ayudar para que restaure tal y tal cosa. Estos son características del perfil de la iglesia de Dios. Pero hay personas que son completamente indiferentes. Bueno, sucedió con él, con ella, no quiero saber, mi vida está bien. ¿Será ese es el perfil de la iglesia de Cristo? Ellos perseveraban en el partimiento del pan, o sea, ellos hacían esfuerzo. A tal punto, ya sabemos que esto sucedía. Se enteraban, hay gente con hambre. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo esto de valor, voy a vender y voy a depositar como ofrenda. Y los apóstoles van a repartir a todos. A tal punto que nadie pasaba necesidad, dice la palabra de Dios. Ellos perseveraban, era difícil, pero se esforzaban para hacer. Tenemos nosotros que tener el perfil de la iglesia de Cristo. Se esforzaban también y perseveraban en las oraciones. Escuche esto, no está en el plural, en el singular oración, dice en las oraciones. Era costumbre de la iglesia primitiva reunirse para orar y para hablar con Dios. Es lamentable lo que voy a decir, pero es verdad. Hay personas que se reúnen con otros, hablan de todos menos de Cristo. El único que tenemos que hablar es de Cristo, porque no hay cómo hablar mal de Él. Él nunca hizo nada malo. Todo lo que vamos a hablar de Cristo será de bueno, porque su perfil es intachable.
No hubo error en él, no hubo equivocaciones. Tenemos que ser chismosos, pero de Cristo. Hablemos de Cristo hasta por los codos. Anunciemos a Cristo, hablemos de Él y a su nombre. No perdamos el tiempo hablando de otros. No perdamos el tiempo hablando de otros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, aleluya, en Hechos capítulo 4, versículo 12 y lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es este nombre? Jesucristo. No perdamos el tiempo hablando de cosas indebidas. Hablemos de Cristo. No hay otro nombre. Yo tengo orgullo, esto yo he hablado y vuelvo a decir, porque yo crecí en esta iglesia. Tengo orgullo de que, y reconozco que no soy merecedor, pero gracias a Dios, Dios me eligió para una obra, para ejercer algo para Él. Pero cuando me paro a predicar el evangelio, no predico a una iglesia, porque por una iglesia nadie es salvo. Hace una semana atrás fui con el pastor Ángel a predicar a la casa de una persona, una joven que estaba bastante atormentada, y prediqué la palabra de Dios. Y yo les dije a ellos: mire, busquen a Dios y lean la Biblia. Y no estoy acá para decir que mi iglesia salva, porque iglesia no salva a nadie. La mujer como me miraba así medio raro, pero qué raro, pensé que el pastor me iba a decir: vamos a mi iglesia, vamos a mi iglesia. No hay iglesia que salve. No hay otro nombre que salve. No, pero tal persona hace señales y maravillas, pero no fue Él que murió por ti. No fue Él que murió por mí. Nosotros tenemos la tarea de anunciar el único nombre capaz de salvar a la humanidad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos nosotros que dedicar tiempo a hablar de Cristo, dedicar tiempo de anunciar a Cristo, porque es el único nombre, aleluya, es el único nombre en que podemos nosotros ser salvos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Es necesario que tengamos el perfil de la iglesia de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque si nosotros no estamos en este perfil y a su nombre, ¿sabe qué pasa? La iglesia no prevalece. La iglesia no prevalece. Quizás usted dice: pastor, me acuerdo de otros tiempos en que cuando yo venía a la doctrina o a la Santa Cena tenía que llegar tempranito, porque si no se llenaba las galerías y tenía que quedar de pie. Pastor, me acuerdo del tiempo en que tales y tales días había gente en la calle. Y la pregunta es: entonces, ¿por qué esta iglesia no prevaleció? Porque si la iglesia está en el perfil de la iglesia de Cristo, ella prevalece. Pastor, hubo esto, hubo aquello. Señores, la palabra dice, y Jesucristo dijo: si están edificados sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecerán. Es necesario que nosotros estemos dentro de este perfil de la iglesia de Cristo, porque cuando estamos, esto es la voluntad de Dios. Otra característica que forma el perfil de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, la iglesia que logró, aleluya, crecer aún en medio de una persecución, aún en medio de injusticia, muerte, prisiones, azotes, vergüenza y humillación, aún en medio de todas estas, aleluya, cosas jugando en contra, la iglesia creció. Predicaba y 3,000 aceptaban a Jesús, predicaba y 5,000 aceptaban a Jesús, predicaba y toda una familia aceptaba a Jesús a pesar de la oposición, porque era la iglesia que estaba fundada en Cristo. Una de las características del perfil de la iglesia es que ellos se sacrificaban, eran muy dadivosos, tenían amor en el corazón y a su nombre. Y este está en Hechos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Capítulo 2, versículo 45. El perfil de la iglesia de Cristo
Es un perfil de iglesia no egoísta, sino que ama la obra de Dios. Hechos 2:45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia que sacrificaba en favor de la obra de Dios. Si usted se da cuenta, muchos mensajes que predico, hablo este tema. Y quizás alguien se enoje y diga: pero ya viene el pastor a hablar de dinero. No estoy hablando de dinero. No estoy hablando, aleluya, de que vendas lo que tiene y traiga a la iglesia. Estoy hablando de lo que está en la palabra de Dios. Te guste o no te guste, está en la palabra de Dios. Pero hay personas que quizás por tantas cosas que ya pasaron, tantas historias que escucharon, tantos escándalos que hubo, dice: yo no voy más a ofrendar. He conocido gente que dice: yo no diezmo más, yo agarro mi diezmo y compro una cosa y doy a una persona y hago esto. ¿Te gustaría de que si alguien te debiera algo, trabajara una persona, por ejemplo, una persona te debe 1,000 pesos, y de pronto la persona dice: mire, no te voy a pagar, yo voy a comprar con 1,000 pesos un abrigo, voy a dar a una persona de la calle? ¿Te gusta esto? No, porque la plata es mía, y si vas a hacer favor, si vas a ayudar a alguien, ayude con lo tuyo y a su nombre. Y hay gente que se está adueñando de lo que es de Dios y dice: no, lo que es mío, hago lo que quiero. Bueno, haga lo que quieras, pero está saliendo del perfil de la iglesia de Dios. Personas indiferentes a lo que es la obra de Dios. Y la iglesia primitiva tenía esta característica: lo que tengo, ofrezco. No porque los apóstoles me piden, no porque me obligan, no porque se van a fijar en un carnet si he dado o no. Lo hago porque amo a la obra de Dios. Lo hago porque este amor me ha dado a Cristo, que así como Él entregó su vida por mí, estoy dispuesto a entregar lo que tengo para Él, aunque será imposible pagarle, pero ofreceré lo mejor porque es para Él, es para la obra de Él. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tenía algo que creció en el corazón de la iglesia primitiva y que está en escasez en nuestros días. Diga conmigo: temor. En Hechos capítulo 5 versículo 11 dice: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estamos hablando de que cuando Ananías y Zafira mintieron y cayeron muertos y fueron sepultados. Y cuando esto pasó, la iglesia, no fueron todos que hicieron, fueron 2 personas, Ananías y Zafira, pero creció temor en el corazón. Pero te diste cuenta que me parece que la fábrica que produce temor está en bancarrota. Gente que no tiene una gota de temor, que sube en el altar para mentir, que no tiene temor, empieza a hablar uno del otro, empieza a hablar mal del pastor, empieza a hablar mal del hermano, empieza, aleluya, a hablar mal de la persona que supuestamente es su hermano. ¿Dónde está el temor? Personas que no le causa, aleluya, ningún tipo de atención el hacer cosas equivocadas y presentarte como un santito. Falta temor. La iglesia primitiva, cada día que pasaba, el temor crecía. ¿Sabe por qué ellos tenían temor? Porque sabían que todo lo que hacían no hacían delante de los hombres, sino que delante de Dios. Personas que no tienen una gota de temor y salen inventando cosas uno de los otros, difamando, injuriando, y las personas, aleluya, quedan con testimonio sucio, porque una persona sin una gota de temor salió hablando cualquier cosa. Mi Dios es muy escaso. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio, cuando un rey iba a asumir el puesto del rey, el Señor le exigió que todos los días leyera el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios.
Porque decía que cada vez que ellos hicieran eso diariamente, ¿sabe qué producía en su corazón? Temor. Cuando estoy meditando en la palabra de Dios todos los días, viene temor a mi corazón. Si falta temor a esta iglesia, es necesario que dediquemos más tiempo a la palabra. Porque una iglesia sin temor, una persona sin temor, son personas inconsecuentes que actúan como quiere, pero Dios no quiere una iglesia, aleluya, que haga lo que quiera. Dios quiere una iglesia temerosa que diga: Señor, quiero hacer lo que tú quieres, quiero cumplir lo que tú me digas, no me importa lo demás, tengo temor a ti, no puedo hacer eso contra un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, no puedo, aleluya, simplemente olvidarme de las leyes, no puedo simplemente no hacer caso a lo que Él me dice, tengo que tener temor en el corazón. Y a su nombre, diga gloria a Dios. La Biblia confirma una vez más que había temor en el corazón de estas personas. ¿Quién vive? Capítulo 2 de Hechos, versículo 43 dice, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor es una característica evidente de la iglesia de Cristo. La iglesia que no tiene temor está fuera del perfil de la iglesia que Cristo ha levantado en la tierra. Es necesario que tengamos temor. Personas que están en el altar, es una cosa, bajan del altar, cambia completamente, parece que no son más creyentes. Personas que en la iglesia, aleluya, se visten lo más bien, pero afuera se viste como cualquier persona. Personas que están dentro de la iglesia están bien calladitos, pero empiezan a contar chistes groseros, a hablar cualquier cosa. ¿Dónde está el temor? Es necesario que temamos al Señor, porque Él es el dador de nuestra vida, porque Él es Señor sobre todos nosotros. Si no respetamos a Dios, ¿a quién respetaremos? Pero la iglesia de Dios está siendo perfilada, está siendo enseñada en esta noche. Como yo digo, esta palabra no es solo para ustedes, es para nosotros que aquí estamos también. Yo no me paro acá delante de ustedes diciendo: bueno, yo soy la característica mayor, yo soy el santo. No, la palabra de Dios es para todos nosotros. Y si queremos prevalecer contra los ataques del diablo, contra lo que venga, aleluya, contra nosotros, tenemos que tener el perfil de la iglesia de Cristo. Porque esta iglesia es la iglesia que un día será llevada por el Señor para que estemos con Él allá en los cielos. Es esta iglesia, una iglesia temerosa, una iglesia que respeta al Señor, una iglesia que respeta a los demás, una iglesia que respeta la casa de Dios. Y a su nombre, diga gloria a Dios. Cuando Cristo entra en el templo y se da cuenta que no había temor dentro del templo, la gente vendía animales. No era más un templo, era ¿qué? Una casa, un negocio. Jesucristo volcó las mesas. No fue Jesucristo violento con nadie. ¿Sí? No fue. Dice la Biblia que en uno de los evangelios que Cristo agarró una vara, pero era para expulsar los animales que allí estaban. Jesús nunca dañó a nadie. Jesús nunca hirió a nadie. ¿En su nombre? ¿O tienes alguna queja contra Cristo? ¿Y a su nombre? Y hay personas que también no tienen ningún temor dentro de la casa de Dios, como si fuera cualquier cosa. Este lugar ha sido consagrado para que haya presencia de Dios. Temamos al Señor, respetemos al Señor, hagamos reverencia al Señor cuando estemos en la casa de Él, cuando estemos en el altar, cuando estemos en donde quiera que estemos, hagamos reverencia a nuestro Dios. Y a su nombre, diga gloria a Dios. Hay muchos detalles del perfil de la iglesia de Cristo, pero culmino con el detalle principal. Es como que se fuera, como dice acá, la fresa de la torta.
está toda la torta pronta. Ahora vamos a descubrir cuál es la verdadera esencia de la iglesia de Cristo. ¿Sabe cuál es? Es el estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Este es el punto principal de la iglesia de Cristo. El perfil de la iglesia de Cristo es una iglesia que se reconoce que está llena del Espíritu Santo. Y a su nombre, Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No es que esta parte se llenó y esta no. Fueron todos llenos. Cuando estamos todos llenos del Espíritu Santo, no hay por qué haber contienda, porque el Espíritu Santo nos va a contender con Él mismo. ¿Y a su nombre? Es igual que yo crea que mi mano izquierda va a pelear contra mi mano derecha. No hay lógica. Es igual al decir que mis piernas van a pelear contra mi cabeza. No hay lógica. Si estamos todos llenos del Espíritu Santo, hay comunión, hay perdón, hay restauración. Esta es la característica más marcante de la iglesia de Cristo. Porque Cristo dijo: os he enseñado, os he predicado, he hablado, aleluya, parábolas. Los he dicho, los he anunciado lo que van a pasar, lo que les espera, prisiones y azotes. He prometido a ustedes que estaría con ustedes todos los días hasta el fin. Pero una cosa yo les digo: no se muevan, no se vayan de Jerusalén sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Porque Cristo sabía que si la iglesia, a pesar de que había tenido la enseñanza, si ellos se guiaran por ellos mismos, sería una locura. Cuando estamos, aleluya, en un grupo, tenemos que siempre estar reuniéndonos para estar de acuerdo, porque cada uno piensa de una manera diferente. Pero no importa lo que yo pienso, no importa lo que tú piensas, lo importa lo que dice el Espíritu Santo. Y lo que Él dice, esto hacemos. Y este es el perfil de la iglesia que prevalece. Este es el perfil que aunque se levante el diablo, permanecerá de pie. Porque es una iglesia que no es guiada por pensamiento de hombre, que no es guiada por idea del hombre, sino que es guiada por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Quién vive? Y a su nombre. Era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Y cada día que pasaba, buscaba más. Después de Hechos 2, 4, la Biblia repite una vez más en Hechos 4, 31, Hechos 4, 31, diciendo: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Es la característica primordial. Y por eso dejé al final. Porque cuando tengo el Espíritu Santo, ¿sabe qué tengo yo? Frutos. Y cuando una iglesia es fructífera, trae más almas. Porque el fruto es para que los demás se alimenten. Y cuando estamos generando frutos, la iglesia va creciendo y creciendo. A mí me impresiona cuando hay muchas personas que quitan la responsabilidad de su espalda y ponen a otro. ¿Conoce a esta persona que dice: bueno, en el anexo que yo voy no va casi nada, la culpa es del pastor o de la pastora, porque no hace ningún evento, no hace nada? ¿Y acaso tú no eres miembro? ¿Acaso no tienes la responsabilidad también de trabajar para la obra de Dios? Es muy fácil quitarnos la carga y poner a otro. No. La iglesia no está llena hoy porque la culpa no es mía, la culpa es del pastor Ángel. Es muy fácil decir: no, la culpa es de los hermanos que están en la radio. Pero si todos nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos la misma tarea. La responsabilidad es igual para todos nosotros. La iglesia de Cristo, el perfil de la iglesia de Cristo, que está bíblicamente claro, es una iglesia que siempre busca la llenura del Espíritu de Dios. Porque si esto no sucede, ¿sabe qué pasa? Gamaliel dijo: si no es de Dios, desvanece. Si no es de Dios, no prevalece, no permanece. Pero te quiero felicitar,
Porque si estamos acá, hay personas que están acá 10 años, 15 años, 20 años. Si estamos acá no es por capacidad, no es por esfuerzo, es porque hemos estado en el perfil de la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios prevalece. No por nuestra habilidad, no por nuestra fuerza, sino que el mismo Dios, aleluya, cuida su iglesia. El mismo Dios protege su iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre, de pie por favor. Esta es la iglesia, escuche esto. Esta es la iglesia que Dios ha edificado. Diga conmigo, quiero ser la iglesia que Dios edifica. ¿Por qué, pastor? ¿Es Dios que tiene que edificar? ¿Es Dios que tiene que hacer? Claro que sí. Hay un versículo en el libro de Salmos muy conocido, está en el libro de Salmos 127, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la... En otras palabras, es en vano que yo y usted, por nosotros, queramos ser la iglesia que Dios dice que tenemos que ser. Tenemos que permitir que Él edifique en nosotros el ser iglesia de Él. Tenemos que estar en las manos de Él como la vasija que se echó a perder, y que digamos: Señor, reconozco que yo me eché a perder. No es que tú te equivocaste, el equívoco fue mío, pero por favor, estoy en tus manos. Hazme una vez más como a ti te parece mejor. Que yo sea ahora el miembro, el pastor, la obrera, la pastora, el dirigente, el joven, el anciano que tú quieres que yo sea. Quiero ser edificado por ti y a su nombre. Y tenemos que ser edificados sobre la piedra que los edificadores desecharon. Los principales sacerdotes rechazaron a Cristo, pero nosotros hemos aceptado esta piedra, que ha sido piedra de ángulo, la que sostiene el peso de todo esto. El que lleva esta iglesia adelante, señores, no soy yo, no piense esto, porque si fuera yo estaríamos todos perdidos. La piedra que sostiene esta iglesia es el Señor Jesucristo, y por eso estamos seguros, y por eso estamos firmes, porque hemos sido edificados por Él, y Cristo es la piedra que sostiene. Cristo es el fundamento, aleluya, que no, aleluya, es conmovido, que no es removido, que no se rompe, sino que permanece. Orianda, lavaster y clama, lamanai. Tú estás edificado sobre la roca que es Cristo. El peso nuestro está sobre Él, y por más que venga lo que venga, estaremos firmes, porque Él permanece para siempre. Te alabo, Señor, por esto. Orianda, lavaster y clama, lamanai. Te palabas, terianda, lamanai. Orianda, lavaster y clama. Orimianda, lavaster y clama, lamanai, dice el Señor. Por más que estén, aleluya, soplando viento sobre ti, dice el Señor Jesucristo: soy yo que te sostengo, soy yo que te, aleluya, estoy firmando, soy yo que te estoy, aleluya, ayudando, soy yo que te mantengo de pie, dice el Señor. No es tu capacidad, no pienses que vas a fracasar, no pienses que vas, aleluya, a caer, no pienses que vas a fracasar, dice el Señor. Yo soy el que te sostiene, yo soy el fundamento en el cual estás firmado, estás afirmado, estás, aleluya, fundado. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por esta palabra.